supongo que este es el... Sí. También me dices cómo... Bueno, buenas tardes. Ya me presentaron, entonces nomás les digo hola. Yo les voy a hablar, mi tesis para obtener el título de licenciado en Derecho fue titulada Derecho Internacional Público al Medio Ambiente, el caso del cambio climático y sus implicaciones en estados pobres y vulnerables. Lo que yo hice, los objetivos fueron generar una propuesta que terminara en la aplicación de los acuerdos y tratados tomados a nivel internacional, o tratar de generar una propuesta para que se pudieran alcanzar los objetivos de mitigación, adaptación en cuestiones de cambio climático. Específicamente, lo que yo hice en mi trabajo fue identificar la relación entre la vulnerabilidad, el cambio climático y pobreza, identificar las causas y motivos por los cuales la legislación en cambio climático no tiene mecanismos de sanción, y proponer un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las acciones. Ahora, estamos en el Congreso de Cambio Climático, entonces no me voy a meter a ahondar qué es el cambio climático. Solo a manera de reseña, se establece que el cambio climático, o para hablar de cambio climático tenemos que hablar de las alteraciones en el clima debido a la interacción humana. Como un ejemplo, aquí hay una gráfica de cómo ha variado el clima, y a partir de 1980 que fue como esta explosión, ¿no? Ahora, el cambio climático ya se ha estudiado y tiene efectos negativos en muchos sectores, pero de los principales son en la ecología, en el desarrollo, en la soberanía alimentaria, en la economía y en la salud. Solo por mencionar algunos ejemplos, se ha demostrado que el cambio climático, que los aumentos en la temperatura, el aumento de precipitación o disminución de las precipitaciones pluviales, ha permitido que ciertos vectores, que son causantes de enfermedades, crezcan o se desarrollen en mejores condiciones. En la soberanía alimentaria, solo como comentario, si dependemos de la agricultura y tenemos, no sé, una helada en una temporada del año en la que no se debía, esta afecta a las cuestiones fenológicas de los cultivos, los cuales se ven afectados por este tipo de eventos. En resumen, lo que se hizo en el trabajo fue analizar la situación de la pobreza en el país. Me enfoqué en 3 estados que, según el Coneval, son los más pobres o los que presentan mayor rezago de desarrollo, que fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Identifiqué las poblaciones altamente vulnerables y también analicé los mecanismos legales de disminución y adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Aquí hay un punto importante que voy a tocar un poquito más adelante, que son las leyes suaves. Dentro de todo el marco normativo de cambio climático a nivel internacional se crean estos mecanismos que son conocidos como soft law o leyes suaves. Y bueno, lo último punto fue que este mecanismo, que son las leyes suaves, tienen, o más bien no tienen, sanciones o métodos vinculantes, ¿no? Políticamente vinculantes para los firmantes de este tipo de tratados. Hay 3 conceptos básicos para poder entender cómo el cambio climático nos afecta, que son riesgo, amenaza y vulnerabilidad. El riesgo, depende de los 2 factores anteriores, que es la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Y la vulnerabilidad es la probabilidad de que cuando ocurra algo se vea afectada a las personas, o dependiendo del grupo que haremos como estudio. Y bueno, el riesgo, en qué tanto riesgo estamos, depende de qué tan vulnerables o qué tan amenazados estamos a sufrir ciertos embates. Los grupos vulnerables. El carácter y la severidad de los impactos del cambio climático y eventos extremos emergen desde los riesgos que no dependen solo de riesgos relacionados con el clima. Hay muchos otros factores que conllevan factores de riesgo para las poblaciones, pero, como comentaba hace un momento, la vulnerabilidad depende de qué tanto estas alteraciones puedan afectar al nivel de vida o al desarrollo de los individuos. Les pongo como ejemplo, por ejemplo, que para poder tener o no ser tan vulnerables, tenemos que conseguir tener factores que se denominan factores de desarrollo, los cuales entran, según el Coneval también, como indicadores de pobreza. A manera de ejemplo, este es un mapa de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. La parte del centro, que es la que está marcada en rojo, no sé si esto tenga... Sí, el triángulo del medio. Si apagamos tantito el... Creo que se puede. Bueno, en esta parte de en medio, que es la zona que está marcada como con más alto riesgo, ejemplo, la vulnerabilidad de la amenaza. Hay amenaza de que llueva en todo Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Todo. Sin embargo,
la vulnerabilidad no es la misma de las personas, hablando solamente de lluvia en este momento, que viven en la parte alta de la ciudad o en la parte baja. Porque esto es un valle, entonces las personas que viven en la parte baja son más vulnerables a sufrir daños en su casa, en sus vehículos, en lo que sea, su vida, que las que están arriba, ¿no? Evidentemente se encuentran en mayor riesgo las de abajo que las de arriba. El Coneval comenta que existen los factores de desarrollo. Dice que para que una persona sea considerada en pobreza, tiene que carecer al menos de uno de estos, que son el acceso a una vivienda digna, acceso a la alimentación, acceso a la seguridad social, que indica estos 5 factores, a servicios de salud y a una educación de calidad. También dice que las personas que se encuentran en pobreza extrema son aquellas que carecen de 3 o más de estos factores. Estos datos ya están un poquito viejitos, pero como saben no es muy fácil conseguir información de los entes gubernamentales, y es lo más actualizado que encontré cuando hice mi tesis. En la parte rural del país, el 40.5% para el 2014 vivía en pobreza. De este 40, el 20.6% vivía en pobreza extrema. Y en las ciudades, el 6.2% vivía en pobreza extrema y el 35.4% en pobreza. Esto, si lo analizamos, es tomando en cuenta los factores de desarrollo que maneja el Coneval. Bueno, si vives en la ciudad es más fácil que tengas acceso a la salud que si vives en el campo. Si vives en la ciudad es más fácil que puedas llegar a una escuela que si vives en el campo, pero eso no quita que pueda haber gente en estas situaciones que carezcan de 3 o más de estos factores de desarrollo. También, según las cifras del Coneval, Guerrero es el estado, no, de hecho están alrededor de los colores. Guerrero tiene pobreza extrema, su población el 23% está en pobreza extrema, Oaxaca el 26.9% y Chiapas el 28.1%. Estos ubicados, bueno, según el Coneval, como los 3 estados con mayor índice de pobreza y pobreza extrema del país, y también con mayor rezago social del país. Solo a manera de ejemplo, pues podemos ver que según los factores de desarrollo, si tenemos los 5 factores de desarrollo, puede decirse que no nos encontramos en situación de pobreza, pero entre más vayamos careciendo de estos factores, aumenta nuestro nivel de pobreza, por lo tanto aumenta la vulnerabilidad y el riesgo. Ahora, el derecho internacional público se trata de normas firmadas que se pretende legislar y tener una interacción sana, por decirlo de una forma, entre los países, entre los estados, ¿no? Se supone que respeta la soberanía de cada país, y significa que aunque somos entes y formamos parte del mismo derecho internacional, por ejemplo, México no puede venir y decirle a Guatemala, tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, ¿sí? Cada uno tiene su soberanía dentro de su territorio, y se supone que el derecho internacional regula las interacciones entre estos estados sin forzar a uno por las cuestiones que pide el otro. Las leyes suaves, que como ven aquí son por lo general tratados, recomendaciones, pactos, protocolos, declaraciones, convenciones, son mecanismos que se usan, yo digo que son de buena fe. ¿Por qué? Porque los tratados, los protocolos, los pactos, los estados los firman, pero realmente no hay un elemento jurídico que los obligue a cumplir lo que firmaron. Si a la hora de la hora no quieren, no hay nada, o no hay otro país que pueda obligar a decir, ¿sabes qué? Lo firmaste aquí. Hay ciertos mecanismos como lo que tiene la COP21, por ejemplo, el Acuerdo de París, que ya maneja algunos elementos jurídicamente vinculantes, pero realmente no son tan fuertes como podemos decir una ley, no sé, en materia penal para el Estado de México, ¿no? Por ejemplo. El derecho internacional del medio ambiente es un conjunto de reglas jurídicas internacionales que tienen como objetivo la protección del medio ambiente. Nace o se desprende de lo que son el derecho al mar, al espacio aéreo, al derecho espacial, responsabilidad internacional y el derecho económico. Estos, como podemos ver, son factores que sí se ven o en los que son partícipes diferentes estados a nivel internacional. Estos son los 10 principios, los 11 principios del derecho internacional, el derecho al medio ambiente, internacional público al medio ambiente. Básicamente, el deber de prevención,
uso equitativo y razonable de los recursos que tienen compartidos o dentro de sus territorios, de la obligación general de cooperación cuando se entiende que el medio ambiente es un medio global, se obliga o existe la obligación de cooperar. Esto que es una obligación de una forma moral, pues, porque realmente no hay una jurídica. Y la del uso, esta es del uso responsable de los recursos sin afectar a los del vecino. El desarrollo duradero, equidad generacional, quiere decir que nace de que tengamos la idea de que todo lo que hagamos ahora tenga que ser pensado también en las generaciones futuras. Tal vez no en pro de ellas, pero tomando en cuenta que pueden verse afectadas por lo que realicemos en el presente. Los principios de contamina paga, precaución, acceso a información, internalización de costos, evaluación de impacto ambiental y el principio de notificación. Este quiere decir que, bueno, si está sucediendo algo fuera de mis fronteras, tengo la obligación o el principio de avisarle al que va a ser afectado. Las leyes sirven para, de alguna forma, regular la convivencia. Estas tratan de garantizar un derecho para poder tener esta convivencia sana. Esta genera mecanismos que permitan a un ente protector, que es el diseñado en este caso, por ejemplo, para nosotros el Estado, llevar a cabo las acciones para cumplir esta garantía. En México hay varias ya entidades, leyes que tratan de cambio climático. Sin embargo, hay algunas que ya dicen que tienen algunos elementos jurídicamente vinculantes para la población, pero lo más fuerte, lo más complicado que hay es que lo único, o la única sanción es para los administrativos, para los secretarios, para todas las personas que trabajan en gobierno, que no cumplan con la normatividad, son las que van a ser sancionadas por estos entes. No hay algo como, por ejemplo, tú tiraste la basura, te va a sancionar. Bueno, en cambio, eso como ejemplo, pero hablando de cambio climático. Ahora, dentro de mi tesis propuse, o el punto principal era el endurecimiento de la ley. ¿Por qué? Porque, aunque digamos que no necesitamos ser obligados a hacer las cosas, creo que al menos dentro de mis 27 años he aprendido que no necesita ser obligado, pero hay personas que necesitan, o todos los que estamos de acuerdo, o que estamos conscientes y hacemos lo posible para que estos efectos no nos dañen más, tenemos el derecho de ser protegidos de aquellas otras personas a las que no les importa y prefieren seguir realizando sus actividades a costa de la sociedad y de uno mismo. Yo pienso que es necesario, ¿por qué? Porque pues, hay falta de compromiso, ¿no? Y acción. Las sanciones, como les comentaba, son administrativas y en general, en manera de derecho internacional, pues los objetivos no se han alcanzado, ¿no? Es bonito decir, bueno, 90, 100 países, todos firmaron, pero ¿realmente se alcanzaron los objetivos? ¿También para qué? Para lograr el respeto por la ley, de la ley por las partes, por los entes. Por ejemplo, los reguladores y los regulados. ¿Qué pasa? Yo viví en Ocosingo, en una comunidad en la Selva de la Candona de Chiapas, en las que, bueno, ya tienes inventarios de gases de efecto invernadero, emisiones de carbón, etc. Sin embargo, uno y costumbre es la rosa quema, tumba rosa y quema de los cultivos para la siembra. Y ahí hay temporadas en las que no puedes ver por el humo que hay, por las quemas que se realizan, pero tampoco puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Mira, el cambio climático es esto y esto y esto, bueno, no voy a quemar, pero ¿qué hago? ¿Sabes? Entonces tienes que también tener estos mecanismos para poder hacer entender a las personas que vas a regular por esta ley que por qué se hacen las cosas, o darle una forma de cómo cambiar esa manera que lo hacen. Y los reguladores, bueno, no voy a hablar de casos específicos, pero más de una vez sabemos que hay gente, no sé, que están en ciertos puestos, que los pusieron ahí pues a la edad o lo que sea, que realmente no conocen la función del puesto en el que ellos se encuentran. Y con esto no digo que, bueno, esa persona tal vez podría funcionar, tal vez podría hacer algo, sin embargo no conocen. Entonces, lejos de dejar que cualquiera lo haga, permitir que esas personas tengan un acercamiento a estas leyes podrán mejorar la aplicación. La idea también es generar oportunidades equitativas para el desarrollo humano, porque como comentamos hace rato, no tienen las mismas oportunidades las personas que se encuentran en situaciones de riesgo, las más vulnerables, que haya una transparencia, acceso a la información, a pesar de que ya en México hay mecanismos para tener acceso a la información, al menos durante la investigación que desarrollé, fue muy complicado. Sí había gente que me respondía a los correos y mandaba información, pero no
no es tan fácil de encontrar o tener acceso a la información respecto a este tema. También la idea es que haya un aumento en la participación del sector privado, porque si lo ponemos a ver, lo que podamos hacer individualmente, aunque suma, en una sola mano no es tan grande como lo que hace una empresa, una industria, una zona que se dedica a la explotación de ciertos recursos, etc. ¿Para qué la participación de la sociedad civil? La idea de esto es que, bueno, los estados en materia internacional que firman estos convenios, estos tratados, cumplan, ¿no? Como les venía diciendo. Y la otra es que se creen los mecanismos que permitan eliminar el desconocimiento de estas normas, considerando siempre que exista coherencia entre las diferentes políticas, porque luego tenemos una política que nos dice vamos a seguir este camino, pero de repente viene otra que también nos dice bueno, vamos a ir por acá, pero en un punto chocan y una no permite que la otra avance, o simplemente ambos entes que iban en la misma dirección se hacen bolas y prefieren terminar lo que estaban haciendo en lugar de ponerse de acuerdo y continuar. Que se tomen en cuenta las situaciones de pobreza. ¿Por qué? Porque yo he visto que todo lo hacemos, no, que por los pobres, que por los que tienen hambre, pero todo se ve desde aquí, ¿sí? Entonces, tal vez sea un poco fuerte decirlo, pero aunque no puedes ponerte a preguntar para cada persona qué es lo que necesita, debemos tomar en cuenta el punto de vista o las formas que realmente ellos, o cómo ven las cosas ellos, y necesitan para poder realizar este tipo de políticas. Porque no es lo mismo que uno esté acá viendo y diga, no, pero los pobres necesitan esto, o un pobre es esto, un pobre es lo otro, cuando realmente no conocemos en fondo esta situación. Hay que manejar también la equidad, esto me refiero a género. Los grupos indígenas, como les comentaba, ¿por qué? Porque estos grupos tienen sus usos y costumbres, y creo que es mejor introducirlos a este tipo de temas, escucharlos y poder generar políticas, poder generar normas, leyes que permitan alcanzar los objetivos. Si los hacemos parte de esto, que es más fácil alcanzar estos que haciéndolos a un lado. Y bueno, que hay una gestión eficiente de residuos, porque ahorita, bueno, todo es sustentable, todo es así, pero ¿qué pasa con todas las otras cosas que ya no se están usando o las que se dejaron de usar? De aquí me salieron estas preguntas. ¿Son oportunos, eficientes y pertinentes los mecanismos de aplicación de la legislación? Realmente creo que hemos visto que no, porque si fueran eficientes, tal vez no habríamos alcanzado ya los objetivos, pero estaríamos más cerca de la meta de lo que estamos ahora. Y si existe realmente la intención de alcanzar las metas, bueno, todas las personas, al menos que estamos aquí, estamos por un interés, ¿no? Porque estamos aquí en el Congreso. Venimos a aprender, venimos a presentar, a compartir información, pero hay más gente allá afuera, ¿sí? Entonces el interés es de un grupo y nuestra idea es que todos esos mecanismos sirvan para concientizar de alguna forma, no para meter miedo, sino para hacer entender a las demás personas que son parte de todo y que tengan la intención realmente de alcanzar las metas, no solamente un discurso político, de campaña, de empresa, de lo que sea, sino realmente la intención de hacer las cosas. Esto se va a lograr a partir de un esfuerzo conjunto. Sin embargo, para la tesis yo planteaba la construcción de un ente internacional que pudiera regular. ¿Y cómo hacerlo? Que cada país, que cada ente que firme estos tratados se comprometa realmente a poder ser sancionado. Y de esta forma poder tener como un mecanismo, no sé, no planteé el cómo, se puede ser económico, puede ser, no sé. La cuestión es que este mecanismo podría permitir vigilar a todos esos países, más que solamente recibir buenas intenciones, ¿no? Y para concluir, lo que yo identifiqué fue que, a pesar de todo lo que se ha dicho del cambio climático, este de alguna u otra forma ha podido unificar a las personas para conseguir este fin, que es la reducción, la mitigación. Tal vez no totalmente, pero algo se ha ido haciendo poco a poco. También que, bueno, las situaciones, las personas en pobreza extrema, son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Como les decía, es necesario, urgente y obligatorio proteger esos instrumentos que ya están, que realmente se lleven a cabo y que se cumplan. A mi parecer, que sí se deben endurecer las leyes en materia de cambio climático. Pero bueno, que como les comentaba, hay falta de acceso a la información por parte de entes gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros,
que es necesario, es urgente para México redoblar los esfuerzos para disminuir a las personas en situaciones de pobreza, porque al poder sacar a estas personas de esta situación, van a ser menos vulnerables y van a tener menos riesgo a sufrir cualquier embate proporcionado por el cambio climático. Y lo último es que hay una discrepancia muy grande entre lo que se plasma en el papel y lo que realmente se hace. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.